Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Resulta, igual te sorprende, que en el mundo hay unas 250.000 personas con más de 50 millones de dólares. Estas personas, a quienes no conoces, son las que se encargarán de construir lo que será el mundo del mañana. Construir literalmente. Serán ellos los que construyan casas y edificios, tanto para uso propio como para inversión, como para legado, simplemente, como símbolo de que aquí estuvieron ellos y les molaba pues tal o cual cosa. Un poco como la mayoría de parques nacionales americanos que inicialmente fueron propiedad de los ricos de antaño y acabaron siendo donados al gobierno para que ahora diga que sin el gobierno nadie se cuidaría de la naturaleza. Bueno, pero no me quiero despistar del tema. También resulta que aparte de esos 250.000 multimillonarios, hay unas 2.500 personas con más de 50 millones en Bitcoin, lo que sería un 1% de esos multimillonarios y cifra que, como podéis imaginar, podría crecer con el tiempo si el dinero fiat se sigue devaluando contra Bitcoin, que es otra forma de decir que Bitcoin sube. Si ponemos este número de multimillonarios bitcoineros en contexto con un par de cosas más, así a bote pronto, como el estado del sector inmobiliario, los bancos centrales y el envejecimiento demográfico, tenemos un combinado de lo más apetecible. Y el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar estas situaciones y cómo se ponen en común para abrir un escenario esperanzador. Con Bitcoin, claro. No conozco, la verdad, otro lugar en el que te pongan en común todas estas ideas. Este es el sitio donde se explica cómo se hace la salchicha. Así que compártelo para que otros lo comprendan o simplemente ayúdales si son ovejas descarriadas y no acaban de comprender la realidad de las cosas. Y también te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados. ¡Hala! En los próximos 9 meses y medio pasarán muchas cosas, entre ellas que vencerán 929.000 millones de dólares de deuda inmobiliaria comercial en Estados Unidos. Esto supone un aumento del 28% con respecto al año pasado y cada día es mayor, ya que los bancos, bueno, hacen como que realmente sus préstamos están yendo bien cuando realmente lo que está pasando es que la deuda y los pagos de deuda se están aplazando. Ya sabes que toda deuda está en buen estado mientras se aplazan pagos. Solo cuando se declara impagada, esta deuda deja de estar en tan buen estado. Esta situación es un poco peligrosa para aquellos bancos que tienen un montón de deuda inmobiliaria comercial, que sabéis son inmobiliarios, en este caso, o sea, edificios en este caso, que se dedican a lo que es actividad comercial, oficinas y demás. O sea, que no serían viviendas como en 2008, sino que esta vez parece un poco que el agujero viene por parte del inmobiliario comercial. Un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica estimaba que hasta 385 bancos estadounidenses podrían quebrar solo por los préstamos inmobiliarios comerciales, es decir, préstamos que se dieron a empresas y desarrolladores de edificios que buscaban construir edificios para el objetivo comercial. En su gran mayoría se trataría de pequeños bancos regionales, estos que van a quebrar, que suelen tener un tercio de sus activos en préstamos de esta índole. Peter St. Onge decía: por ahora solo estamos viendo que los bancos más enfermos abandonan el rebaño. Así se expresa Peter. Esto podría acelerarse drásticamente a medida que venzan los préstamos por valor de más de $1 trillón que hemos comentado antes. Las tasas de morosidad, es decir, los impagos del sector inmobiliario comercial, ya han saltado al 6%, un 30% más de lo que había hace básicamente unos pocos meses. Las tasas de morosidad de los préstamos para oficinas acaban de alcanzar el 11%. Vamos, que nadie, ni el Tato, está pagando esos préstamos, devolviendo esas deudas, y no lo están haciendo porque nadie está alquilando oficinas. Están vacíos, básicamente. Hay sitios, ciudades enteras como San Francisco y demás que tienen zonas de oficinas prácticamente vacías. Es una especie de, no sé, oficina zombie, un poco como un ministerio a las 12 del mediodía. No hay nadie, ni el Tato, no se ve a nadie trabajando ahí. Bueno, pues eso pasa en muchas oficinas o en muchos lugares de oficinas en Estados Unidos, y como, claro, nadie está alquilando ese espacio, pues los que desarrollaron ese espacio no tienen dinero y no pueden devolver su préstamo. Total, que los bancos quebrarán. Hablo aquí de Estados Unidos,
pero la fiesta en España también sería muy divertida, aunque es verdad que en España no hay tanto problema con el inmueble comercial, dedicado a oficinas, ni tanta concentración de deuda. Principalmente porque tampoco hay tantos bancos pequeños, pues ya fueron succionados todos en la crisis anterior. Igual que ocurrió aquí, si empiezan a caer bancos regionales en Estados Unidos, los contribuyentes, es decir, el ciudadano medio, asumirá el 80% de las pérdidas, lo que serían miles de millones de dólares que habría que pagar entre impuestos e impresión de billetes. ¿Por qué es previsible que algo como esto ocurra? Bueno, pues la Fed ya lo viene diciendo. Va a haber quiebras de bancos. Pero además vimos la semana pasada que los bancos centrales no están en el negocio de ayudar a los bancos pequeños, lo cual es curioso porque se supone que esta fue su razón de ser inicialmente. Los bancos pequeños quiebran, así que montamos un pequeño banco grande central y así los ayuda. Bueno, pero los comentarios de la semana pasada de los bancos centrales principales del mundo no fueron en esta dirección. Su negociado, el de los bancos centrales, parece consistir únicamente estos días en mantener a su empleador solvente, esto es, al gobierno para el cual trabajan. La semana pasada fue tan surrealista en esos anuncios de bancos centrales que incluso tipos tan tranquilos y bonachones como Mohamed El-Erian, antiguo jefe de PIMCO, el fondo ese de bonos gigantesco del cual hablé ayer en el Mañanero, pues Mohamed El-Erian, quien ya está retirado, saltó a la palestra para describir un artículo de opinión en el Financial Times, flipando básicamente, bueno, en la medida de lo posible, en la medida en la que alguien como Mohamed puede flipar, con los comentarios de la semana pasada por parte de los bancos centrales. Como resumen, vino a decir que lo de los bancos centrales la semana pasada fue salir a decir que la inflación no pinta bien y aún así confirmar que van a seguir con su plan de añadir dinero a la economía, que es como si entras a la cocina, ves que se está quemando la carne y le echas un poco de gasolina. Pero todo eso con la expresión más serena posible, como si eso fuese lo más normal del mundo. Y esto lo vimos ocurrir en las declaraciones de bancos centrales de Estados Unidos, Japón y Suiza, por situaciones totalmente distintas, pero que llevaron a que todos coincidiesen en la receta a seguir, y esta es más dinero a la economía. Nunca antes había pasado esto. Para El-Erian se trató, lo de la semana pasada, de un punto de inflexión, una gran palabra, en la banca central. Y francamente, si lo dice alguien como Mohamed, que lleva igual 30 años viendo lo que dicen los bancos centrales sobre los tipos de interés, pues como digo, este tipo básicamente se pasó la gran parte de su carrera trabajando en bonos de estados, o sea, invirtiendo en bonos de gobiernos. Y la principal medida el principal factor que afecta a los bonos de los gobiernos son los tipos de interés. Entonces, es un tipo que se ha tirado 30 años viendo declaraciones de bancos centrales sobre tipos de interés. Bueno, pues si él dice que lo de la semana pasada fue un cambio, un punto de inflexión, pues, bueno, no sé, yo me lo creo. O sea, me parece un tipo bien, saludable. Lo que implica esta nueva situación, tras el cambio de posición por parte de los bancos, es que el Banco Central tomará el camino siempre que haga más sencilla la vida al Tesoro Público, aunque oficialmente su objetivo siga siendo el de la inflación y demás. Esto refuerza la idea de que bancos regionales del mundo, y principalmente de Estados Unidos, pues no importan un pito a nadie y entonces pues quebrarán y todo bien. Pero además, los países desarrollados, los que tienen una moneda fiat funcional, digamos, se enfrentan a dos situaciones que les obligarán a gastar más dinero todavía como si no hubieran mañana, lo que obligará a bancos centrales a todavía suavizar más la posibilidad de que ellos puedan financiarse tranquilamente. El primero de esas situaciones es un viejo conocido que ya tratamos ayer, las pensiones. Larry Fink, jefe de BlackRock, como sabéis, uno de los responsables de que ahora tengas más dinero si tienes Bitcoin, pues salía ayer a decir, cito, el mundo se enfrenta a una inminente crisis de la jubilación, que requiere un replanteamiento de las pensiones y los modelos de trabajo a medida que los avances médicos aumentan la longevidad. Estos viejos no mueren nunca. Bueno, eso no lo dijo él. Fink citó las proyecciones de la ONU según las cuales 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años en 2050, frente a 1 de cada 11 que era la cifra en 2019, y abogó por un mayor uso global de los mercados de capitales para ayudar a los trabajadores a ahorrar para la vejez, lo cual equivale un poco a decir que inviertan en los fondos de BlackRock, que bueno, eso es un poco vender su libro, pero bueno, el mensaje tiene sentido.
El responsable de BlackRock, Fink, como digo, también advirtió de que Estados Unidos está especialmente desprevenido ante el enorme aumento de la población jubilada. Vamos, que está especialmente mal preparado para lo que le viene, cosa que hemos tratado en algún mañanero de aquí antes, cuando hablábamos de cómo la gente estaba saqueando sus fondos de pensiones debido a que no tenían un duro para llegar a fin de mes. Bueno, vale, sí, a ver, que habrá más viejos, entre ellos yo, dentro de unos años, y que costará una pasta mantenerlos y demás. A ver, eso lo veíamos claro, es obvio, se trata a menudo. Pero lo que igual no veías venir es lo de Corea del Sur. Y es que en Corea del Sur, el grupo de construcción Boyoung, curioso, ofrece a sus trabajadores una prima de $75.000 por cada bebé que tengan, uno de los muchos y llamativos incentivos que se ofrecen mientras políticos y empresas se enfrentan a la crisis demográfica del país. Y es que en Corea del Sur no es solo que haya un montón de viejos, sino que es que no hay ni un niño. La tasa global de fecundidad de Corea del Sur, el número medio de hijos que se espera tenga una mujer a lo largo de su vida, bajó del 0,78, o sea, menos de un niño, no sé, 3/4 partes de un niño, en 2022 a 0,72, que es menos de 3/4 partes de un niño, en 2023, según cifras del gobierno. Y se prevé que incluso descienda más todavía a 0,68, que es casi la mitad de un niño, este año, muy por debajo de los 2,1 niños, 2 niños y un poco, que la OCDE considera necesario para garantizar una población estable. Y tú dirás, joder, en Corea qué poco les gusta tener churumbeles. Bueno, no es una cosa solamente de Corea. Realmente he estado viendo la lista de estas cifras de fecundidad y están puestas por rangos. Los que tienen más de 2,1, los que tienen más de 2,3, los que tienen entre 2,1 y 2,3 y los que tienen menos de 2,1. Y si ves esa lista, los que tienen menos de 2,1 son la amplia mayoría. Así que esto es algo que pasa en la gran mayoría, como digo, de los países. Y esto implica que el Estado empezará no solo a pagar a los mayores para que estos sobrevivan a esos años en los cuales son menos capaces de producir, sino que también tendrá que pagar para incentivar a que se generen más churumbeles. Todo gracias a que el Estado ha decidido, desde hace años ya, encargarse de todo y así destruir los avances que la humanidad había conseguido durante principalmente el siglo XIX. Pero no todo es desolación, gracias al cielo. La devaluación del dinero fiat, necesaria para hacer frente a todo esto que les viene, y el abandono de responsabilidades del Estado, conforme se vaya viendo superado por las circunstancias, un ejemplo de esto lo veremos más adelante en el mañanero, abrirá un espacio para quien pueda llenarlo. Y es aquí donde Bitcoin brilla más fuerte. ¿Qué ocurrirá cuando los bitcoiners con más de 50 millones de dólares sean más que aquellos que tienen más de 50 millones de dólares en fiat? Espero que en ese momento se abran las puertas a que los bitcoiners recreen un poco los sistemas, las instituciones que durante décadas ya se vienen pisoteando. Pero el bitcoiner debe ser inteligente con cómo custodia su ahorro, pues cuanto menos poderoso se sienta el Estado, más peligroso será. Dejadme 30 segundos para hablar de un par de cosas y luego hablaremos de si comprar MicroStrategy o Bitcoin, unas declaraciones muy interesantes de Michael Saylor. Hablaremos otra vez de Islandia, que está muy de moda, pese a ser una roca helada. Y hablaremos de Baltimore, un gran ejemplo de ciudad en la cual la responsabilidad del Estado básicamente ha desaparecido. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com, y así os mando un mail todos los sábados con temazos. Este sábado no, de hecho este mañanero que estás escuchando ahora es el último mañanero en 3 o 4 días. Volveremos el martes 2 de abril, creo que es. Así que disfrutad de este y disfrutad de las vacaciones. Así que nada, tened eso en cuenta. También tened en cuenta que podéis ayudarme si decidís comprar Bitcoin a través de Relay. Así lo hacéis de forma más fácil, sencilla, rápida y además barata. Pues si usáis el enlace que está en la descripción tendréis un descuento y podéis usar otro descuento, también ofrecido en este caso por Bitbox, para la compra de dispositivos para la autocustodia de tu Bitcoin, que es lo que vende Bitbox, así como otras pijadas varias para la autocustodia de tu Bitcoin, para que así puedas guardar esto para cuando realmente sea necesario reconstruir el planeta y que no te lo quiten por el camino. Bien, hablemos de MicroStrategy o Bitcoin, y es que le preguntaron a Saylor hace poco
si era mejor invertir en Bitcoin o en las acciones de su empresa, MicroStrategy. Y salía un tipo así muy gracioso y decía, no, es que verá usted, señor Saylor, yo he invertido en MicroStrategy y he ganado muchos más dinero que si hubiese invertido en Bitcoin. Concretamente, he ganado unas 5 veces más invirtiendo en MicroStrategy que invirtiendo en Bitcoin. Entonces le preguntaba a Saylor, entonces, ¿dónde debería invertir? ¿En Bitcoin o en sus acciones? Porque claramente parece que son mejor inversión. Y entonces Saylor ahí estuvo bastante fino y es que le dijo al tipo, a ver, señor, no se equivoque usted. Invertir en MicroStrategy no es invertir en Bitcoin. Bitcoin es una commodity, una materia prima, y MicroStrategy es una empresa que tiene acciones. Y las acciones de una empresa no son como tener Bitcoin. Las empresas tienen riesgo legislativo. Es decir, se ven expuestas a cambios en la legislación y también a otras situaciones que pueden hacer que pueden plantear riesgos para aquel que posea dichas acciones. Riesgos que no se aplican en la misma medida a Bitcoin. Y es por eso muy importante tener en cuenta que no es lo mismo tener acciones de MicroStrategy, por mucho que MicroStrategy todo lo que tenga en su balance prácticamente sean Bitcoins, que tener Bitcoins directamente. Me pareció muy apropiado por parte de Saylor decir esto porque, es verdad, y además porque así explica a la gente la diferencia. Y es que estamos en un punto ahora en el que esto empieza a ser bastante obvio. De hecho, digo que estamos en un punto ahora en el que esto empieza a ser obvio porque Apple está en medio de un juicio muy interesante. Estados Unidos ha decidido que Apple es muy grande y hace muchos teléfonos y vende muchos productos y que entonces es una especie de trust, ¿no? No sé cómo se llama esto en español, bueno, que básicamente impide la competencia porque lo hace mejor que todos los demás y entonces pues nadie puede competir con él y se está planteando el romperlo en pedacitos para que así de alguna manera la competencia aflore. Bueno, yo no soy nada fan de todo lo que son estas regulaciones por parte de los estados, o sea que igual eso, bueno, aflora en mis comentarios, pero lo interesante en este sentido y lo que viene a colación de las palabras de Michael Saylor es que una de las razones que está esgrimiendo en este caso el fiscal americano, estadounidense, que está persiguiendo a Apple por este tema de la competencia, es el tema de la autocompra o la compra de autocartera, la compra de acciones de Apple por parte de la misma empresa Apple, que esto es una cosa que se llaman buybacks básicamente, que hacen muchas empresas en Estados Unidos, que es que con los beneficios del año pasado, pues este año se dedican a comprar sus acciones y sacarlas de circulación, un poco como los buy and burn, esos que se pusieron de moda en DeFi, en cripto, en esas cosas, para quitar tokens de circulación. Bueno, pues esto lo copiaron de las empresas que hacen esto mismo, que es que si ganan dinero, compran acciones, las sacan de circulación, lo cual hace que las acciones tiendan a subir, ¿no? Porque metes mucho dinero, mucha presión de compra y además reduces la cantidad de oferta de acciones. Concretamente, en el último ejercicio fiscal, Apple se gastó el doble entre comprar sus propias acciones que en desarrollo e innovación, lo cual explicaría por qué Siri es una mierda y no ha avanzado nada en 10 años. Pero bueno, en los últimos 10 años, además, el volumen de su plan de recompra de acciones ha eclipsado tanto su gasto en I+D como los planes de recompra de sus homólogas, sumando un total de 658.000 millones de dólares según datos del Standard & Poor's Global. Si te parece que es mucho dinero en la recompra, pues sí, puede serlo, pero lo interesante es que con este caso de antitrust sobre Apple, muy probablemente Apple no podrá dedicarse a la autocompra de acciones en los próximos años, lo cual reducirá un actor principal en la compra de acciones de Apple y básicamente mandará un aviso a todas las demás empresas de que esto es algo que al regulador ahora no le gusta, lo cual es un riesgo legislativo como aquellos a los que se refería Michael Saylor y que en el caso de Bitcoin no aplican. Es una de las diferencias entre invertir en acciones o invertir en Bitcoin. Hablemos otra vez de Islandia, esa gran roca. Y es que el otro día comenté en un mañanero las declaraciones de su primer ministro o primera ministra sobre la minería de Bitcoin, básicamente diciendo que la minería debería acabarse en Islandia y que lo que tendrían que hacer era plantar tomates. Esto lo quiero tratar otra vez porque me ha llegado un artículo interesante al respecto. Pero antes de abordar el artículo, me parece bueno tratar el problema del estatismo, cuyo reflejo podemos ver en las palabras de esta persona. Y es que el estatista tiene una visión pesimista de las personas.
Y como tiene esa visión pesimista, piensa que es bueno controlar y decidir por las personas, pues no piensa que las personas sean capaces de desarrollarse adecuadamente y básicamente permitir el crecimiento de la humanidad y llevarnos a un lugar mejor. No, piensa que las personas son idiotas o malignas y que por tanto deben ser controladas. Estos estatistas siempre tienden a ver lo malo en lugar de lo bueno. Mientras que en Bitcoin somos mucho más optimistas y mucho más libertarios en este sentido y pensamos que si dejas a los humanos a su bola, pues ellos son capaces de salir adelante. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando vemos lo que ha pasado o lo que está pasando en Islandia. Como veis, la primera ministra dice que Bitcoin es malo y que lo que habría que hacer es plantar tomates, sin prestar o sin dedicar tiempo a pensar que los tomates realmente es muy difícil que crezcan en una isla como Islandia. Y otra cosa que sí que se puede hacer en Islandia, por ejemplo, es minar Bitcoin, debido a que tienen un exceso de energía renovable. Entonces, tenemos que, como dice el Observatorio de Complejidad Económica, Islandia exporta aproximadamente $230.000 en frutas tropicales, que ya flipo que sean capaces de cultivar tantas, pero importa la cifra de $9.030.000 de frutas tropicales. Y eso, pues claro, causa esa falta de equilibrio de la cual se queja esta señora, que dice, no puede ser que estemos minando Bitcoin y no plantando tomates cuando deberíamos estar dedicando nuestros recursos a plantar tomates en lugar de a minar Bitcoin. A pesar, como digo, de que Islandia no es un lugar que se preste a las frutas tropicales. Pero, claro, una persona que sí que ve el mundo con cierto optimismo, como es el Bitcoiner, lo que hace es proponer que se aplique Bitcoin y la minería de Bitcoin concretamente a la situación en Islandia para así permitir que se produzcan más frutas, verduras, frutas tropicales, papayas o lo que quiera esta señora comerse. Y es que, como sabéis, los mineros de Bitcoin producen calor. Calor que es un residuo que realmente no sirve para nada, pero que podría servir, por ejemplo, para cultivar cryptomatoes, o sea, tomates cripto, básicamente, como están haciendo en Holanda y en Bélgica, usando el calor de los mineros de Bitcoin para mantener invernaderos en los cuales, por tanto, se pueden cultivar, pues eso, cualquier pijada que se le ocurra a esta señora cultivar, gracias a que al calor de los mismos mineros. O sea que por una parte tú puedes usar la energía renovable para minar Bitcoin, lo cual es una actividad productiva, y encima como excedente o digamos como residuo de eso tienes calor y ese calor lo puedes dedicar a mantener invernaderos donde cultivar tus dichosas plantitas. Así que, ¿hacia dónde irá Islandia? Me pregunto yo, porque francamente para mí la solución está clara, pero nunca se sabe lo que harán los estatistas, que no son capaces de ver lo óptimo, aunque lo tengan enfrente de sus caras. Y hablemos de Baltimore un momento, ciudad olvidada del planeta. Como sabéis, hace poco fue noticia Baltimore por ese puente que se cayó cuando un carguero se chocó contra el puente. A ver, no sé qué estaba pasando en ese carguero, la verdad fue un poco sorprendente, pero Baltimore es una ciudad olvidada por parte del gobierno. No sé si del gobierno central o del gobierno local, pero es una ciudad prácticamente olvidada. Concretamente, los datos de policía en Baltimore son sorprendentes. No sé si esto tiene que ver con el tema del puente. Yo creo que de alguna manera está relacionado, ¿no? Y es que el otro día salían un informe en el que decía que hay unos 3 oficiales de policía patrullando un distrito de 60.000 personas en Baltimore. Lo cual lleva a situaciones en las cuales hay llamadas de emergencia, ¿no? por delitos que se están produciendo o por intromisiones en casas y demás. Y muchas veces hay hasta 10 llamadas en espera por emergencias, mientras que esos 3 pobres policías tienen que ir de aquí para allá tratando de apagar fuegos. Es una situación un poco rara y un ejemplo de lo que decía antes de cuando el Estado cesa digamos, ejercer esas responsabilidades, en este caso las de proteger la propiedad privada y la integridad de las personas, cuando ve que directamente no tiene recursos para hacerlo. Y yo creo que estas cosas se van a producir más veces y en más lugares conforme el Estado se da cuenta de que no tiene capacidad para hacer todo eso que dice que iba a hacer. Así que es una situación interesante la que estamos viviendo y preocupante. Baltimore es un gran ejemplo de esto. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con Daniel Kahneman. Como sabéis, esta persona murió ayer, o sea que entra en la necrológica, pero no como
habitualmente se hace la necrológica, pero bueno, me quería saltar mi regla normal sobre la necrológica para tratar la muerte de este señor que se produjo ayer, porque me cae muy bien, o me caía. Es una gran persona, ha escrito muchos libros interesantes, concretamente hay uno que es el que más me gusta, que es uno que no escribió él, sino uno en el que se cuenta un poco su vida y milagros de la mano de Amos Tversky, que es un libro que se llama The Undoing Project, creo que es de Michael Lewis, de cuando escribía buenos libros, y es una gran historia sobre lo que consiguieron estos dos tipos juntos, que creo que juntos hicieron mucho más que por separado. Pero bueno, Daniel Kahneman, un gran tipo, y que os dejo con dos citas suyas. La primera es, cito, las preguntas formuladas adecuadamente tienen un poderoso efecto sobre la mente, y no podría estar más de acuerdo. Las buenas preguntas muchas veces llegan más lejos que los mejores argumentos. Y la segunda frase con la que quiero dejaros es, cito, la mejor estrategia es convertir un problema difícil en un problema sencillo. Y esta os la dejo para que la penséis, porque siempre hablamos de que Bitcoin lo soluciona todo. Y hay algo de eso en esta frase de Daniel Kahneman. Así que nada, os dejo con ella. Pasad unos buenos días, nos vemos en 3 o 4 días, no sé, cuando nos veamos. Aprovechar este tiempo para preparar una serie sobre el halving que vendrá en un par de semanas. Y nada, que pasadlo bien. Comprad Bitcoin si queréis a través de Relay. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Comprad una Bitbox para autocustodiar vuestro Bitcoin. Y sobre todo, pasad un buen día, si podéis. Hala, ya estaría.